Muchas gracias. Bueno, iba a decir que vengo aquí a hablar de mi libro, pero el libro no es mío, eso es lo primero de todo, ¿no? Es decir, ya veréis luego que el autor que ha sintetizado todas estas prácticas de aula en un libro que se llama precisamente así, Building Thinking Classroom, es Peter Lalgedan. Em, Estoy un poco nervioso porque siempre que vengo, yo creo que es la segunda vez que intervengo aquí en Cosmocasia y nunca me deja venir Marta a contar lo que a mí me apetecería. Siempre me pone retos muy complicados. La primera vez que vine aquí hablé después de James Stanton con su montaje del Exploding Dots, después de Sergio Belmonte haciendo magia y Belén Palop hablando de pensamiento computacional. Y entonces me dice Marta, hola, ahora vete tú ahí y habla de investigación. Y yo, madre mía, o sea, ¿qué les cuento ahora a esta gente? Y ahora, claro, he empezado también muy bien el día con este taller tan fabuloso y tengo que venir yo a hablaros de investigación. Bueno, vamos a ver cómo salimos del paso. Lo que voy a intentar contar en esta exposición es por qué esta metodología, este sistema de práctica de aula del Thinking Classroom puede funcionar. Es decir, esto no es solamente que haya habido una persona que se ha montado su método y que diga, bueno, pues esto a mí me funciona, ¿no? Ese a mí me funcionismo en educación es una práctica bastante habitual y lo que a mí me funciona en mi aula no tiene por qué funcionar en otra. Por otro lado, la investigación educativa no es investigación experimental. Es decir, cuando tú pruebas un fármaco en un ensayo aleatorizado y el diseño experimental es bueno, eso verifica la validez de ese fármaco, ¿no? Bueno, puede haber errores, por ejemplo, si os acordáis, aquello de que las vacunas fueron insuficientemente, las vacunas del COVID insuficientemente testeadas con mujeres y dio ahí pues una serie de problemas, pero son errores que se pueden detectar y controlar. Pero la investigación educativa no es investigación experimental. El papel del contexto es muy importante y a veces muy difícil de aislar. Eso no quiere decir que nos podamos escudar, como a veces hacemos todos, y yo soy docente también, Marta me ha presentado como investigador, pero soy investigador y soy docente. Nos podemos escudar en que, vale, eso funciona para Corea, pero yo en mi clase no. Bueno, sí, me han puesto un vídeo de unos niños canadienses que ya me gustaría a mí tener. Bueno, evidentemente, la adaptación es importante, ¿vale? Entonces, lo que quiero intentar hacer es mostraros algunas evidencias de investigación que le dan aporte, que le dan soporte, que le dan apoyo a esta metodología. Y lo primero que voy a hacer es que veáis que no nos vamos a ir ni a algo muy reciente, ni a algo muy novedoso, ni a algo muy desconocido. Algo tan clásico en educación matemática como Polia. Polia es, como seguramente sabéis, un matemático de investigación en matemáticas, no en educación matemática, que es una de las primeras personas que desde un punto de vista de un investigador en matemáticas se da cuenta de que hay cosas que no funcionan bien. Y sin tener ningún tipo de estudios en didáctica o en educación, lo que utiliza es proyectar en la forma en la que se aprende matemáticas el modo en el que él hace matemáticas. Y precisamente la caracterización de las matemáticas como una actividad de resolución de problemas es una de las mayores aportaciones que hace Polia desde esa perspectiva de matemáticas. Afortunadamente también lo que veremos es que estas intuiciones, que pueden ser a priorísticas o basadas en la experiencia, convergen también con lo que posteriormente y a lo largo de los años va diciendo la investigación. Precisamente en estos, bueno, un poco después de que Polia publicara este libro fundamental, el How to Solve It, empieza a desarrollarse la psicología cognitiva y empiezan a las teorías de corte constructivista empiezan a establecerse, ¿no?, desde el punto de vista de la educación escolar. Por lo tanto, esta idea de la matemática, fijaos, aquí podríamos enlazarlo con lo del aprendizaje activo. Esto, a Polia este paradigma ni lo conocía ni le daba igual, pero le daba absolutamente igual. Pero él sí que hablaba de que no valía con ser un espectador, que las matemáticas hay que hacerlas, no es mirar cómo las hace otro. ¿Vale? Además,
hay otra frase fundamental que me gusta muchísimo en ese libro, que es precisamente la insistencia en aspectos afectivos. Es decir, no te preocupes si no te salen a la primera. Es que a nadie le salen las matemáticas a la primera. A nadie, ni siquiera a Polya, que era un hombre de 300.000 investigaciones en campos súper complejos. Y esa idea de que las matemáticas son algo que se muestra, se hace y te tiene que salir o no a la primera, es una idea que durante mucho tiempo ha estado establecida en las aulas y que ha generado muchas frustraciones. Y no hablo de frustraciones de, qué pena, me voy a abrazar un árbol, ¿vale? Que es lo que a veces se caricaturiza cuando planteamos las cuestiones de lo socioafectivo en matemáticas, no, sino de frustraciones que lo que hacen es impedir que una persona que podría haber aprendido, aprenda. Claro, citar a Polya pues también nos obliga a citar después de que su libro se empezó a hacer famoso, él hizo unos 10 mandamientos para profesores. Extraigo solamente 2 de ellos, ¿vale? Uno que precisamente habla de esta idea que acabamos de ver en práctica, cuando Belén y Jorge nos decían, este es el código, ¿qué creéis que va a pasar? Eso es algo que también está muy relacionado con la necesidad de que el alumnado no sienta que aquellas preguntas que les planteamos son preguntas que van a tener una respuesta, que tienen que tener una respuesta inmediata en ese mismo momento y además una respuesta correcta, sino que tenemos que dejar tiempo. Y además, esa idea de, me gusta mucho más en inglés que en español, no sé cómo sonaría en español, por eso lo he puesto sin traducir, ¿eh? No se lo metas por la garganta, ¿vale? No los embuches, ¿no? Sería algo así. Esto de embuchar, no es asturiano esto, ¿no? Esto se dice en todos los sitios. Vale, bueno, perdonadme porque... entonces, vete poco a poco. Claro, estar aquí, hablar de Polya y no hablar de Puigdemont, además, no sabía que iba a estar Antón, pero yo sé que este decálogo, que es anterior, aunque no se hizo tan famoso luego como los 10 mandamientos de Polya, pero claro, también desde una perspectiva con una enorme sensibilidad didáctica, pero no desde una perspectiva de educación matemática, de didáctica de la matemática, sino la de un matemático también que se dedica a la actividad matemática. Puigdemont nos dice cosas parecidas también en un par de puntos de ese decálogo. Es decir, guía, ayuda a descubrir, pero no le des las cosas hechas, ¿no? Y sobre todo, sé que te encanta, Antón, sé que te encanta, procura que todo el mundo pueda acceder a un pequeño éxito en matemáticas, a ese momento, a ese momento en el que una persona es capaz de darse cuenta de que ha obtenido un resultado en matemáticas. Esto, ya os digo, no es nada nuevo, es decir, ahora hablamos de Thinking Classroom, pero en realidad es algo que está en la educación matemática desde hace muchísimo tiempo. Es más, no solo hombres, una mujer fundamental en la educación matemática, Emma Castelnuovo, habla precisamente, tengo que ponerme aquí porque yo estaba en la coordenada 3.5 y la C6 me ha quedado un poco tocada con esto de... y nos dice precisamente... Ella es la introducción de un libro fundamental de la geometría intuitiva que le da un cambio absoluto a la forma en la que se enseña geometría hasta entonces, que lo que tenemos que buscar es el gusto y el entusiasmo por la investigación, la exploración, permitir que el alumnado con una tarea creativa sea capaz de interesarse por las matemáticas. Bueno, todo esto va evolucionando, estamos hablando, como veis, de libros que se publican en los años 40, lo de los 10 mandamientos es del 67, va evolucionando y se va sentando en la forma en la que enseñamos matemáticas. Pero antes de entrar precisamente en esa idea, quería plantearos otro elemento fundamental, que es la forma en la que se aprende, se enseña y se decide cuando algo en matemáticas pasa a ser algo que hay que estudiar. ¿Por qué quiero traeros esto? Porque, veréis, las matemáticas en muchas ocasiones parece que son algo ajeno a las personas.
Y sin embargo, en la forma en la que se crean las matemáticas y en la forma en la que se decide que algo pasa a ser un conocimiento que hay que enseñar en matemáticas, somos determinantes las personas. Este es el ciclo de Ernest. Paul Ernest es un filósofo de la ciencia, y en concreto de las matemáticas, fundamental. Y lo que nos dice precisamente es, fijaos en esos dos planos, que las matemáticas se crean a partir de que una persona con conocimiento matemático somete ese conocimiento a consideración de la comunidad científica. Es lo que llamamos, en ciencias, en matemáticas o en cualquier otra, la evaluación por pares. Es decir, tú crees que tienes un resultado correcto, pero hay otras personas que lo evalúan, que lo miran, que te aconsejan, que te sugieren, que lo pueden refutar, que te pueden dar sugerencias de mejoras, y a partir de esa interacción social se crea un nuevo conocimiento matemático. En ocasiones ese nuevo conocimiento matemático pasa a ser tan relevante, y esto lo decidimos socialmente, los y las matemáticas, los políticos, es decir, hay un magma social en el que se decide que algo pasa a tener interés y pasa al contexto escolar. Hace poco, por ejemplo, la teoría de grafos ha aparecido en bachillerato, hasta ahora no estaba. ¿Qué pasa? Que solo estaba en el plano superior, ahora ha empezado a entrar en ese contexto escolar. Y a partir de ese contexto escolar es donde vamos acreditando la formación de personas que serán las que en un futuro hagan nuevos desarrollos matemáticos. ¿Por qué os planteo esto? Bueno, porque me interesa que me respondáis a esta pregunta. O más que me respondáis, podemos pensar en qué pasaría en cada uno de los escenarios, ¿no? Es decir, si las matemáticas se descubren, digo, porque esta es una discusión filosófica de mucho calado, ¿vale? Pero no es un 50-50. Por lo menos el planteamiento que yo voy a haceros no es un 50-50. Si las matemáticas se descubren, eso significa que es algo preexistente. Es algo ajeno a nuestra realidad. Es algo inmutable que nosotros vamos, a lo que nosotros nos vamos acercando. Claro, esto hay al menos un par de contraejemplos. No sé si son absolutamente refutatorios, pero el primero nos lo contó antes Marta. Y es que ese sistema lógico en el que se sostiene todo, resulta que ya hace más de 70 años que Gödel nos dijo que era incompleto. Entonces estaríamos, ¿no?, intentando descubrir algo que en realidad puede ser un gigante con pies de barro. Pero es que además resulta que a lo largo de la historia de la humanidad se han descubierto matemáticas diferentes en sitios diferentes por personas diferentes. Algunas han encajado. Es decir, las matemáticas que nosotros estudiamos, y pensad otra vez en ese ciclo que os ponía, han encajado porque, claro, lo que tenemos es ya el conocimiento que ha pasado a conocimiento escolar. Pero hay otras matemáticas que no han encajado y se han quedado perdidas. Si las matemáticas se inventan, lo que le estamos otorgando a las matemáticas es un valor humano, un valor de construcción social y un valor en el cual, evidentemente, que se inventen no quiere decir que me pueda inventar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de reglas que valida o que no valida lo que me puedo inventar y lo que no me puedo inventar. Que es ese aparato lógico, más luego si trabajamos en la resolución de un problema y ese problema tiene una base real, que si el problema no lo resuelvo y no estoy encontrando una solución, eso no me vale para nada. Es decir, claro que hay pruebas de validez de aquello que inventamos, pero realmente estamos trabajando en un plano en el que, y esto sé que nos cuesta mucho a los que hemos estudiado matemáticas, soy consciente, por eso no os he querido preguntar, ¿vale? Que siempre que hago esta pregunta me salen del 75% para arriba que estamos convencidos de que las matemáticas son algo que descubrimos, ¿vale? Ahí podríamos entrar incluso a refutar el platonismo y a pensar en sistemas míticos de seres y de objetos superiores que trascienden la existencia de la humanidad, y a lo mejor alguna de nuestros postulados como científicos se tambalearía. Pero
en general, la postura más asumida por la comunidad, no solamente matemática, sino científica, psicoeducativa, psicológica y biológica, es que las matemáticas son una construcción humana. Es algo que inventamos. Lo que pasa es que lo inventamos muy bien, ¿eh? Vale, eso también no nos vamos a... Es decir, lo hacemos tan bien, que nos acabamos creyendo que esto es divino, ¿no? Pero en general, no. Entonces, desde esa base, la aproximación de la que parte la metodología, no solamente esta metodología, sino muchísimas metodologías de educación matemática, es precisamente esa idea del socioconstructivismo. Hay muchas otras teorías de educación matemática, por ejemplo, está la famosa epistemología genética, que todos habréis oído hablar de Piaget, ¿de acuerdo? Claro, Piaget, es cierto que algunas de las ideas que planteó Piaget en su día fueron revolucionarias, parte de ellas siguen en vigor, pero es cierto que hay mucha experimentación con niños y niñas de edades tempranas que refuta algunos de los postulados de Piaget. Por ejemplo, uno de mis campos de investigación, que es la educación probabilística, Piaget decía que eso de la probabilidad, como él lo asociaba únicamente a un cálculo aplicando la regla de Laplace, era algo que antes de los 9 años era implanteable. Claro, ya hace más de 50 años que Fishbein, experimentando con niños de 4 o 5 años, vio que la idea intuitiva de algo más probable o algo menos probable era perfectamente manejable a esas edades. Entonces, bueno, hay esta idea del constructivismo, un constructivismo puramente individualista, un constructivismo radical, y el marco que yo os voy a contar precisamente tiene cabida dentro de ese socioconstructivismo, que está muy relacionado con ese esquemita de Ernest que os ponía antes, es decir, las matemáticas como constructo social, como algo que hacemos entre todos. Voy a poneros un ejemplo. ¿Quién decide cuál es la redacción de una propiedad en matemáticas? Por ejemplo, nosotros estudiamos una propiedad, analizamos, buscamos patrones. Sé que sabéis hacer eso porque si no, no estaríais aquí. Vamos a hacer un trabajo de inducción, vemos unos patrones, buscamos y enunciamos una propiedad. ¿Quién decide cuál es la mejor formulación? Si hacéis esta experiencia con vuestros alumnos y tenéis 8 grupos, vais a tener 8 redacciones diferentes de lo que han observado. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que pasa al libro de texto? A mi juicio ese es un ejemplo muy claro de que precisamente eso que estudiamos no es que sea así inmutable, sino que hay alguien que ha decidido que esa es la expresión. Vale, con todas las cosas de matemáticas es una definición, tiene que ser minimal, no tiene que tener aspectos redundantes, pero es algo a lo que llegamos por un acuerdo entre nosotros. Y además, como os digo, precisamente con esa idea de que lo social... esto tiene raíz vygotskiana, que también es otro de los que... Yo soy de los que hizo el CAP, ¿vale? El CAP estudiábamos Piaget y Vygotsky y se acabó. A veces llegábamos a Usubel, pero bueno, Vygotsky seguro que os suena, porque yo estoy muy por encima de la media de edad aquí. O sea que Vygotsky, desde luego que sí. Y esa idea de la... partir de lo que sé, intentar llegar un poquito más allá de lo que sé, acompañado por una persona que sabe más que yo, ¿no? Esa interacción novato-veterano en la zona de desarrollo próximo. Bueno, claro, de todas estas teorías sobre el aprendizaje matemático, tranquilos que no os voy a hacer karaoke con esto, ¿eh? O sea, sé que sabéis leer y ya está, no me voy a poner aquí, que a veces nos pasa a los de universidad, pero no lo voy a hacer. Entonces... de todas estas teorías que aprendemos, pues aprendemos cuestiones muy relevantes como a las que hace mucho tiempo no se le prestaba atención. Por ejemplo, algo tan sencillo como que los movimientos corporales son importantes. Ay, espera, que estoy aquí en Cataluña. Claro, entonces, bueno, no hace tanto que no se le daba atención. Estoy seguro de que habréis visto alguna vez, habréis escuchado a Claudia Alsina decir... con esa gracia que solo tiene él, decir eso de que si a los profes de mates nos graban y nos quitan el sonido y empezamos a hacer la tangente que dice Claudi, o la partición. Es decir, claro que los movimientos son una forma muy relevante de aprender matemáticas porque son parte de esa competencia de comunicación. Nos comunicamos con nuestro cuerpo. O, por ejemplo, el papel fundamental que tienen las metáforas en el aprendizaje de las matemáticas. Esa es una raíz puramente inactivista. Es decir, cuando somos capaces de buscar una metáfora que ilustra aquello que estamos aprendiendo.
que es además un proceso fuertemente metacognitivo, ¿no? O el idioma, la relevancia que tiene el idioma, las relaciones personales que se establecen en el aula. En el aula, aula es un ecosistema, hay jerarquías, hay roles, pueden ser perniciosos o beneficiosos, ¿de acuerdo? De esto sabéis vosotros desde el punto de vista de la experiencia mucho más que yo, porque los roles en las etapas de secundaria son mucho más fuertes o más marcados de lo que puede ocurrir en la universidad. Yo tengo alumnos a los que veo 3-4 horas a la semana y puedo intuir algunas cosas. Vosotros esto lo veis de manera mucho más directa, ¿vale? Entonces, esto es lo que hemos aprendido, pero de ahí, ¿cómo se deriva nuestra práctica diaria? Si esto es lo que hemos aprendido, ¿qué tendríamos que tener en cuenta cuando enseñamos matemáticas? Pues tendríamos que tener en cuenta que si las matemáticas consisten en resolver problemas, tenemos que plantear problemas y no ejercicios. Y esos problemas, a menudo, son problemas que están mal definidos. No digo ya que puedan tener más de una solución, no, que la propia expresión del problema es un problema donde hay que decidir cuál es el problema. Que lo tenemos que hacer socialmente, que tenemos que dar la oportunidad de equivocarnos una vez, 2 veces y las que hagan falta, porque de esos errores vamos a aprender. Y que necesitamos tener en cuenta esa parte que ahora se llama sentido socioafectivo, pero que muchos y muchas de vosotros habréis tenido en cuenta durante toda vuestra experiencia vital como profesores, que es intentar ayudar a que esos niños, esas niñas no se nos bloqueen, porque sabemos que si se bloquean ya no van a aprender, ¿no? A dar esa idea del pequeño logro de la que hablaba Puigdemont. Es decir, si conseguimos que durante un momento se vea capaz, y esto tiene el nombre, el autoconstructo de la eficacia percibida, pero vale, si vemos y conseguimos que sea capaz, va a mejorar, ¿no? Y desde luego, esa idea de lo tangible de los movimientos es la que le da base precisamente a la manipulación, sea física o sea virtual, ¿no? Bueno, como os digo, son distintas cuestiones que tienen que ver con ¿Esto de activar Windows? No sé. ¿Ya? No, que yo soy de Mac. No sé, bueno, en fin. Vale, entonces, vale. Yo creo que esto tú lo planteas en cualquier auditorio y la mayor parte de la gente te dice, vale, muy bien, qué guay. Vale, pero, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que llegamos a aquello que Jean Filou llamaba el contrato didáctico. Es decir, hay normas de aula, hay prácticas de aula que obstaculizan aquello que creíamos o aquello que parece que nos convence que tenemos que hacer en el aula. Por ejemplo, una muy perpetuada en matemáticas, lo digo 3 veces, muy perpetuada en matemáticas. No se puede trabajar con algo si no se ha dado la teoría. Lo digo porque 3 veces porque discuto de esto con mis alumnos del máster de secundaria una y otra vez todos los años hasta que conseguimos hacer al menos un par de prácticas donde no trabajamos la teoría y trabajamos con algo. ¿Y la teoría qué es? La teoría es el resultado de eso que hemos trabajado. No es lo primero, ¿no? O, por ejemplo, me van a dar la solución. ¿Para qué me voy a molestar si después de un tiempo pensando en este problema va a llegar el profe o la profe y me va a decir cuál es la solución, ¿no? O, y esto tiene un sesgo de género muy importante, muy importante porque está muy estudiado. Ostras, a ver si no me voy a saber la solución correcta, me va a decir el profe que tenía que haber estudiado más, pues me voy a callar. Creo que tengo una solución, pero me callo. Esto digo que tiene un sesgo de género porque está estudiadísimo que pasa muchísimo más en las chicas que en los chicos. La posibilidad de no dar con la respuesta correcta hace que se retraigan y que no hablen. Bueno, el cuaderno, que tiene que ser como una patena, ¿no? Aquello tiene que estar limpio, tiene que tener colorintes, tiene que ser una cosa inmaculada, ¿no? Bueno, ya os digo, o por ejemplo que las demostraciones salen a la primera. Sí, yo siempre planteo esta pregunta, aquí hay gente que me ha escuchado y igual me la ha escuchado en alguna ocasión.
aquellos que hayáis estudiado matemáticas o una carrera donde hayáis tenido que hacer demostraciones matemáticas, ¿cómo aprendisteis a demostrar? O sea, ¿tuvisteis algún profe, una profe en la carrera que dijera, mira, vamos a ver cómo demostramos? ¿O aprendimos por inducción o por abducción? Sería, es decir, yo digo, ¿cómo aprendí yo? Yo aprendí a demostrar viendo a profes demostrando en la pizarra demostraciones que salían bien a la primera. Bueno, demostrando o copiando en la pizarra demostraciones que salían bien a la primera. Y a fuerza de ver un montón, pues algunos aprendí, ahora ya se me ha olvidado, hace mucho que no demuestro nada, pero bueno, para mi tesis era de matemáticas, luego me cambié al campo de la luz y me pasé a la didáctica de la matemática, pero aprendimos, pero muchos otros no aprendieron, ni siquiera las carreras de matemáticas. Es decir, esa idea de que a fuerza de ver a gente demostrando así, por atrás, o sea, digo ver a la gente por atrás demostrando, tú vas a acabar aprendiendo a demostrar, ¿no? Bueno, es decir, hay un choque de las normas de aula con lo que nos dice la investigación. Eso se ha caracterizado en la investigación también de distintas formas. Por ejemplo, esa idea de que las matemáticas son estructura, que es una idea de raíz muy burbaquiana, las matemáticas son estructura y por lo tanto necesito plantearlas siempre de una manera deductiva y acompañada siempre de una deducción, un formalismo lógico que puede ser un obstáculo. O, por ejemplo, el contrato didáctico, que se atribuye a veces a Brousseau, pero que realmente fue una autora francesa la primera que habló de él, Jeanine Filloux, algunos ejemplos son los que os he puesto antes, ¿no? Reglas de aula que asumimos, aunque no estén explícitas en ningún sitio, pero que todos damos por hecho que tienen que ser así, ¿no? El famoso monumentalismo del que habla Chevallard, es decir, contemplad lo bellas que son las matemáticas, chicos, mirad, qué bonito, ¿no? Vamos a ver museos, es la idea que dice él. Vamos a ver las matemáticas como algo acabado, como una obra excelsa, bellísima, que es verdad, ¿vale? Que a los matemáticos esto nos pone, lo reconozco, ¿eh? Y nos venimos arriba con, oh, Dios, vaya resultado más bonito, y la gente te mira raro y tal. Pero, claro, ¿qué es lo que nos dice Chevallard? Si queremos que aprendan a hacer matemáticas, hay que ir a ver las obras, ¿vale? Como los jubilados. O sea, hay que ir allí a ponerse, a apoyarse en la barra y ver cómo se hacen esas matemáticas y a intentar hacerlas tú, porque si no lo único que vas a aprender es a mirar cuadros y ver qué bonito queda todo, ¿no? O la famosa conteniditis de la que hablan estos autores daneses cuyo nombre no pronunciaré, que es precisamente la idea de que cada vez que algo nos parece importante tenemos que meterlo en el currículo, ¿no? Y acabamos haciendo un currículo por extensión y no por intención, ¿no? Bueno, esto es extrapolable en las matemáticas, porque también ocurre que cada vez que a alguien se le ocurre una idea muy buena, hay que hacer una asignatura de eso, ¿no? Hace poco, no me acuerdo quién era, yo creo que era Bárbara, una maestra, una compañera que es maestra de primaria, asturiana, ahora la hemos exportado a Cádiz, que había hecho un horario con las asignaturas que había ido recolectando de todo lo que salía, ¿no? Educación vial, comida para la salud, cocina, costura, no sé qué, tal, y al final te salía un horario en primaria de 70 horas a la semana, más o menos, y cada uno con su asignatura, eso sí, ya todos tranquilos. Bueno, más cosas que están en la base del Thinking Classroom, bueno, pues con una raíz también ajena a todos estos movimientos de la didáctica de la matemática, pues está Freudenthal. De Freudenthal seguro que habéis oído hablar mucho y por lo tanto no me voy a entrar en muchos detalles, es decir, la importancia, lo que hace Freudenthal sobre todo es poner sobre la mesa la importancia de la fenomenología, de que estudiemos para qué se usan esas matemáticas, dónde se usan. Fenomenología tanto matemática como extramatemática, ¿no? Que vayamos al germen, al origen, a qué dio lugar a determinadas ideas matemáticas y lo intentemos reproducir a una escala, evidentemente. No vamos a hacer lo que costó 2000 años de desarrollo, que es llegar al álgebra, no lo vamos a hacer en una tarde, ¿no? Pero bueno, que intentemos buscar esas secuencias a pequeña escala. Eso está también muy relacionado con la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, fallecido recientísimamente,
Y Guy Brusseau lo que nos decía es precisamente esa subversión de que la teoría no tiene que venir al principio, de que tenemos que proporcionar situaciones donde el alumnado explore, valore, coteje, compare. Y si encuentra algo... No, perdón, esta es una referencia muy viejuna que no... vale, bueno, que compare y finalmente se llegue a esa fase final de la que habla Brusseau, que es la institucionalización. Es decir, vamos a poner sobre la mesa y vamos a escribir las matemáticas que hemos aprendido. ¿Vale? Y también tiene mucho que ver, precisamente hablando del monumentalismo, con los recorridos de estudio e investigación que proponen desde la teoría antropológica de lo didáctico Chevalin. Bueno, pues hemos llegado al libro. Vale, este es Peter Liljedahl, o Liljedahl. Peter Liljedahl es Peter es un autor que ha trabajado de profesor de secundaria. Bueno, primero de todo, tiene una historia muy curiosa. Él fue piragüista de canoa de élite. De hecho, compitió en Barcelona 92, se quedó en semifinales. Había sido campeón en su país, en Suecia. Es decir, es una persona con intereses también más allá de las matemáticas. Fue profesor de matemáticas en secundaria, después accedió a un puesto en la Universidad de Simon Fraser en la Columbia Británica y pues lleva más de 40 años dedicados, casi 40 años dedicados a la educación matemática. Él es investigador, sobre todo sus líneas principales son una muy relacionada precisamente, tiene un par de artículos preciosos relacionando esa idea del matemático, la matemática que lucha por encontrar una solución a un problema y el deportista de élite que sigue con persistencia y perseverando y buscando una solución más. Otra línea muy importante que tiene es la de la creatividad, de buscar situaciones que promuevan esos momentos creativos, ideas brillantes, no solamente a título individual, sino colectivamente, y también trabaja mucho con el tema de las emociones en el aula de matemáticas. Y hace unos años publicó un libro que me consta que se está traduciendo ahora al castellano, pero bueno, ahora mismo solo está escrito en inglés, luego tiene un complemento que es ese otro libro que veis ahí en azul. Lo que hizo fue sintetizar en un libro 14 prácticas, que es de las que vamos a hablar ahora, 14 prácticas que no es que a él le funcionen, es decir, no es un libro de a mí me funcionismo. Lo que hizo fue sintetizar 14 prácticas basadas en estas investigaciones de las que hemos hablado. En algunos casos las complementó a partir de ideas intuitivas que él había contrastado como profesor y con otros profesores y investigó sobre esas propias prácticas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas prácticas? Este es el esquema que propone Peter, que lo podéis encontrar en la página web, que se cambió el jueves, me parece. Tuve un momento yo de crisis porque dije yo, voy a coger el esquema este y luego no lo encontraba, ¿vale? Pero, bueno, como está muy pequeño, y a ver, ya como os habéis reído con lo de busca y compare, os lo voy a poner grande, ¿vale? Que si no ya sé lo que pasa. Bueno, y lo he traducido. Y lo que voy a hacer ahora, en lo que me queda de tiempo, es ir repasando esas 14 prácticas y comentando algunos aspectos vinculados con cada una de ellas desde el punto de vista de la investigación. ¿Vale? ¿Os dura todavía la cafeína o empieza a ir más rápido? ¿Bien? Venga. Pues como os digo, esas son las prácticas. Veis que algunas tienen relación con la disposición del aula, la forma de hacer los grupos, ¿no? La forma de elegir las tareas. Como luego vais a tener un taller más tangible, no me voy a detener tanto en el cómo, sino aquí en el qué, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a ir barriendo cada una de estas tareas. Primero empezamos con las tareas. Claro, si hablamos de... Este es el punto clave de esta metodología. De hecho, el propio Peter está... y hay grupos colaborativos, hay un grupo de Telegram en el que estamos aquí, algunos de ellos, seguro que hay más de uno, aquí en español, pero hay comunidades en Facebook de profesores de Thinking Classroom. El propio Peter es consciente de esto y están trabajando en un catálogo de tareas. Este es el punto clave. ¿Por qué? Porque si la matemática es resolver problemas, la tarea que yo propongo tiene que ser un problema. ¿Vale? No me vale que sea... ¿Qué es un problema en matemáticas? Bueno, ahí tenéis dos definiciones, una de
de House, que no es el de la medicina, estoy muy viejuno hoy, pero bueno, y otra de Lorenzo Blanco, compañero de que seguro que conocéis, de la Universidad de Extremadura, porque también se ha dedicado muchísimo a la divulgación en matemática. Es decir, las dos definiciones lo que comparten es que el problema tiene que ser algo que me rete, aquello para lo cual no tengo una solución inmediata, que incluso pueda estar mal definido, ¿no? Hay una tabla también que me gusta bastante de Isabel Echenique de hace unos años también, contraponiendo precisamente ejercicio y problema, porque muchas veces vemos a los profes que dicen, no, sí, nosotros hacemos mucha resolución de problemas. Y cuando ves lo que hace, en realidad lo que hace es muchos ejercicios, no resolución de problemas. Es decir, el problema tiene que ser algo para lo cual, si yo lo leo, no tenga una respuesta inmediata. Que no sea simplemente elegir el algoritmo que necesito para ahí traficar con los datos que me ponen y dar una respuesta. E incluso, y por eso me gusta esta tabla, el problema es que es algo que emocionalmente me supone un esfuerzo. Porque hay gente que lo lleva mejor, pero hay otros a los cuales enfrentarnos a un problema y que no nos salga, nos ofusca, incluso nos puede generar ansiedad, nos pone nerviosos. Entonces, eso es algo que con un ejercicio, bueno, pues con el ejercicio el riesgo que corres es que al cuarto estés hasta las narices de hacer siempre lo mismo, ¿no? Pero no ocurre eso, ¿no? Y desde luego, claro, pues son tareas o son problemas que, bueno, no siempre abundan. Bueno, vale, esta transparencia ya sé que tampoco es que me haya matado yo, ¿vale? Es decir, pero bueno, me la tenía que poner. ¿Cómo tienen que ser las tareas en la clase para pensar? Pues tareas que hagan pensar. Bien, es decir, ¿ya le han dado la cátedra? Sí, chicos, pero no por esto. Tranquilos. Bueno, esto es lo que dice Peter, ¿vale? Entonces, bueno, ¿dónde podemos encontrar ideas o dónde podemos encontrar sugerencias? Bueno, pues fijaos, desde el punto de vista teórico, precisamente esto es lo que nos decía Freudenthal. Oye, si resulta que hay una situación que históricamente dio lugar a que nacieran estas matemáticas, intenta readaptarla. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, precisamente de raíz Freudenthal, de Arthur Baker del Instituto Freudenthal, que dice que se fue en su día a la Biblia para buscar un problema original de la media. Y era, se describe en la Biblia, no me preguntéis dónde, pues esa parte no la tengo muy leída, que asaltan unas murallas, no sé de qué ciudad, y entonces hacen una estimación de cómo de alta tiene que ser la escalera para hacer ese asalto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues miran la altura de uno de los bloques de las hiladas de piedra que hacían la muralla y estiman cuántas filas hay multiplicando la altura por el número de filas. Ese es un problema que da origen al uso de la media como elemento representativo de un conjunto de sucesos. O que da origen también, por ejemplo, a un problema de estimación a partir de un valor que puede ser conocido, ¿no? De error, de acotación del error. Es decir, son situaciones que nos pueden llevar de manera histórica. Eso es lo que Brousseau también llama situaciones fundamentales. Brousseau no se ampara tanto en la metodología, en la fenomenología histórica, pero sí en decir, oye, vamos a ver, tengo que buscar una situación que me ayude a visualizar cómo tengo que resolver una ecuación de segundo grado, por ejemplo. Bueno, pues ¿qué situación puede promover que yo aprenda a hacer esto? Pues tiene que ser una situación donde involucre un valor que aparece de alguna forma al cuadrado, que por una u otra razón necesito en un determinado momento hallar esa raíz. Es decir, situaciones que van promoviendo un aprendizaje concreto. Esto, ya os digo, es muy de raíz de Brousseau. También hay mucha literatura, es un autor fundamental, sobre todo en la escuela francesa. Aquí en Cataluña, por ejemplo, tiene colaboradores excelsos, ¿no? Como Josep Gascó, Mariana Bosch o Berta Barquero, ¿no? Precisamente, de Chevalag. Que me he saltado de línea. Esa es desde la teoría antropológica de lo didáctico, ¿no? Que también hace esos recorridos y diseña itinerarios. Hay catálogos en muchos sitios. Tenemos también un ejemplo menos vinculado a investigación, las tareas de Enrich, tareas ricas, tareas
de suelo bajo, de techo alto y de paredes amplias, que pueden complicarse o pueden simplificarse en función de la situación. Tenemos también una aproximación, aunque es mucho más estructurada, y aquí viene lo del contexto, el Structured Problem Solving de los japoneses. Los japoneses hacen un planteamiento de todas las clases, giran alrededor de un problema. Y luego hacen una técnica de comparación, que en realidad es esto que hablábamos del constructo social, que es lo que ellos llaman el neriaje. Digo que es muy estructurada porque, por ejemplo, tienes 4 tipos de neriaje que puedes hacer. Comparar divergencias, comparar... Bueno, pero aunque no seamos japoneses, podemos tomar ideas de ahí. Y hay un libro precisamente de Takahashi donde aborda pues, el equivalente a nuestra secundaria obligatoria a través de esos problemas y plantea problemas súper chulos también. Es decir, hay que buscar esas tareas, pero tenemos que también tener en cuenta lo afectivo, ¿eh? Esto ya lo dijo Schoenfeld, que fue uno de los que primero criticó precisamente la aproximación de Polya, pero en España sobre todo ha trabajado el grupo de Lorenzo Blanco. Ellos proponen un modelo donde ahí los que conozcáis las 4 etapas de Polya, pues lo que veis son precisamente esas 4 etapas de Polya, completadas etapa a etapa con cuestiones relacionadas con lo afectivo. Este es un esquema, ¿eh? En su libro lo tienen de manera mucho más detallada, y con una quinta etapa que es una etapa metacognitiva, no solamente de valorar si la solución me funciona o no, sino decir, vale, ahora vamos a reflexionar qué hemos aprendido, qué he hecho que no he podido hacer en otra ocasión, si he podido enfrentarme al problema y antes no podía, qué logros soy capaz de identificar. Es decir, la idea de fusionar la resolución de problemas con lo afectivo es algo que, bueno, pues que ya veis que incluso en el ámbito español tiene ya unos años y que es muy necesaria en este enfoque del Thinking Classroom. Segunda cuestión, ¿cómo se hacen los grupos? Bueno, aquí el autor es taxativo. Tienen que ser visiblemente aleatorios. Es decir, el profesor, la profesora tiene que llegar cada día al aula, grupos diferentes cada día, y tiene que visualizar un mecanismo por el que se aleatoriza cómo van a estar compuestos los grupos, idealmente de 3. Él admite que, bueno, pues, claro, no siempre tenemos múltiplos de 3, pueden ser entre 2 y 4, ¿vale? En función de cómo lo veamos, pero idealmente de 3. El de 3, bueno, tampoco es que tenga mucho misterio, el por qué lo que está buscando es que ni sea muy grande para que algunos escaquee, ni sea muy pequeño para que ese problema que le ponemos, que tiene dificultad, que puede tenerla, se les atasque y no avancen, ¿no? Y visiblemente aleatorios, como os digo, y además en cada una, bueno, eso lo comento luego. ¿Por qué visiblemente aleatorios? Bueno, pues esto tiene una fortísima raíz socioconstructivista. Primero, sobre aprendizaje cooperativo en matemáticas, bueno, pues hay bastantes resultados y efectivamente lo que nos dicen esos resultados es que cuando los grupos nosotros los intentamos hacer a partir de lo que vemos en el aula y queremos hacerlos bien sea homogéneos o bien sea heterogéneos, los resultados no son tan buenos en cuanto a la dinámica de los grupos en media como cuando los grupos son aleatorios. Es decir, logramos que haya grupos que funcionen muy bien, pero otros se nos pueden quedar mucho más descolgados. Desde el punto de vista del autoconcepto en matemáticas, a mí es quizá lo que más me gusta de esta segunda práctica. Rompemos los roles que los alumnos se asignan a sí mismos. Y esto está basado en mucha investigación cualitativa, entrevistando a estudiantes de tú por qué no hablas en clase o tú por qué te retraes. Yo ya sé que si me va a tocar con fulanito, lo va a hacer él. Esto lo habéis visto todos, ¿eh? ¿Para qué me voy a molestar si me ha tocado aquí el listo o la lista de clase y ya está? ¿Vale? O al revés. Joder, ya me ha tocado este. Quita para allá, que esto lo hago yo. Venga, pipa, pum, 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 pum. Y vamos a resolver el problema. Entonces, eso, que no es que haga magia, lo del grupo aleatorio, porque ese rol va a seguir ahí, forzar a que constantemente roten y a que vean, y esto es muy importante, que no los estás asignando tú, ayuda a destruir ese concepto que algunos pueden acuñar de sí mismos. ¿Por qué? Porque si los asignas tú, aunque vosotros creáis que no, que sé que creéis que sí, pero aunque alguien crea que no, hay mucha investigación que dice que esos alumnos empiezan a inferir
por qué están en el grupo que están. Ay, espera, claro, me ha tocado con este porque este no hay Dios que pueda con él, no hace nada y entonces me han puesto a mí porque, o al revés. Bueno, claro, ya, como yo soy el tonto, pues me ha puesto con este que lo va a hacer él. Y así tiramos. Y esto es precisamente la raíz por la que se quiere hacer esa... No es que se le haya antojado a este hombre, ¿no? Y luego está también el tema de la ansiedad hacia las matemáticas. Es decir, si vamos consiguiendo que esos autoconceptos se superen cuando son limitantes, vamos a ir consiguiendo también que esto genere menos ansiedad. Vamos a ir logrando que personas que les toca siempre en el mismo grupo y que ven que en la tarea anterior no han conseguido lograr nada, si los vuelvo a poner con los mismos, en esa tarea van a empezar con unos niveles de ansiedad altos ya. ¿Dónde se trabaja? El soporte de trabajo, esto es fundamental también. Aquí os he traído algunas fotos, la del medio es tuya, Gregorio, no me dio tiempo a pedirte permiso. Y esta, no sé, esta yo creo que es tuya, Belén, y esa también, porque pone ahí. Vale, pero como os tenía aquí, os pido, ¿las quito? Vale, bueno, aquí también es radical, o sea, no hay negociación. Tiene que ser una superficie vertical, no permanente. ¿Cuál puede ser? Bueno, pues ahí veis distintos apaños. Esa es una pizarra, iba a decir una marca comercial, pero no me... una pizarra blanca de estas de pegar. Pegada en gotelé, que esto tiene mérito, porque esto, ya os digo, no lo hagáis, porque se despega y os queda bastante... Si hacéis eso, hay que tener cuidado al borrar, porque te acaba quedando un cerco de rotulador por la pared, ¿vale? Entonces luego ya se pasa a la versión 2.0, que es la pizarra ya de colgar. Más limpia, más ordenada, o un panel móvil. Pero bueno, a ver, tampoco hace falta tal. Tenemos las pizarras de toda la vida. Depende de cuántas tengamos en clase, pues también las podemos utilizar. Esta yo creo que es tuya también, Belén, ¿es tuya? Vale, las otras dos son mías. Esto es ya para que veáis lo que os decía antes, Gregorio, nivel ya de tengo que hacer Thinking Classroom como sea. Cristales de las... Aquí hemos tenido una bronca muy gorda con el servicio de limpieza de la facultad, pero ya lo hemos ido arreglando porque ha sobrado tanto líquido de esto del COVID para desinfectar que limpia muy bien el rotulador. Hay que darle la salida, además. Y esto es pues la solución ya de... gotelé, pero de este con pinchos. Desde que pinchas, no tengo cristal, no tengo pizarra, no tengo ventana, pues funda taladrada, folio en blanco, rociador con agua y contra el armario. Y hacemos superficies verticales no permanentes. Bueno, ¿cuál es el fundamento de esto? Bueno, pues precisamente aquí no hace falta irnos muy atrás, o sea, muy dentro de la investigación, yéndonos tan atrás como Apolia, es decir, oye, vamos a aprender del error. Si yo sé que puedo borrar, me diréis que esto puede ser una tontería. Pues no, está muy, muy estudiado en educación en general y en educación matemática en particular. Si yo sé que puedo borrar, voy a escribir más que si tengo que tachar. No, es que yo les dejo que tachen. No se escribe lo mismo. Se escribe mucho más cuando sé que puedo borrar. Seguramente viene de muchos años con ese contrato didáctico del Santo Cuaderno Inmaculado, ¿no? Con ilustraciones iluminadas en un convento del siglo XIV, ¿no? Bueno, pues escribo mucho más. Además, se sabe, y está comprobado también, que se escribe mucho antes, cuando puedo borrar. Y ese escribir mucho antes, lo ha estudiado precisamente el Ilgedal, ¿qué facilita? Facilita ese ataque al problema mediante tormenta de ideas. Porque los alumnos empiezan a escribir mucho antes. Comienzan a poner cosas que si no, como no están seguros, no las escribirían. ¿Vale? Hay otra cosa también que iba a comentaros antes en los grupos, pero lo voy a comentar aquí. Otra de las técnicas que propone Ilgedal es que solo una persona de los 3 del grupo sea el que escriba. Y además rota. O sea, ahora vamos con esta tarea, escribes tú. ¿Por qué? Porque lo que quiere, con esa raíz socioconstructivista, es fomentar la comunicación. No solamente que lo sepamos hacer, sino que se tenga que ver
que yo tenga que explicarle a otra persona lo que yo tengo en mi cabeza y seguramente con los dedos así haría. No, no. Tengo que decírtelo para que tú lo escribas. Y además el hecho de que rote va precisamente en esa línea de romper los roles. Porque si no sabéis lo que pasa, ¿no? Que va a haber uno o una en el grupo que va a coger el boli, aquí para allá, pipepa, pum, pum, y nos lo escribe todo. Porque eso siempre pasa. O que se cansan cuando empieza a escribir el otro, quita, le quita el roto y se pone a escribir. Entonces, esa idea también la tenemos ahí. Ya os digo, la mayor parte de la investigación al respecto, no solamente en educación matemática, pero especialmente en educación matemática, insiste en que cuando podemos borrar, escribimos más, escribimos muchas más cosas, plasmamos más ideas y además lo hacemos con menos restricciones a la hora de valorar si son erróneas o no cuando las queremos escribir. Pasamos al segundo bloque de las prácticas, ¿no? Y en este caso vamos a la organización del aula. Aquí también lo que hace Peter Liljedahl es atacar esa idea que os decía de las normas del aula. No solamente contrato didáctico, sino las normas que se establecen en el aula. Él lo que quiere es que, a ser posible, liberemos espacios, facilitemos la circulación de las personas. Esto es como la Unión Europea, suena, me acabo de quedar un poco en la libre circulación de personas y mercancías. Bueno, las mercancías vamos a dejarlas, que en secundaria es una muy peligrosa para hablar de tráfico de mercancías. Pero bueno, libre circulación de personas y, sobre todo, que se rompa esa norma de que se habla o se escribe solamente en un sitio. Hay mucha investigación también al respecto. Bueno, a ver, antes os he puesto alguna foto. Claro, esto, ya sé, por ejemplo, nosotros usamos esta metodología en la universidad. Tenemos pupitres atornillados. Pues es un incordio. Tenemos que andar buscando paredes, aulas donde no esté un pupitre. Bueno, claro, o sea, evidentemente que hay limitaciones. En secundaria pues también hay de todo. Hay aulas súper modernas y hay otras como las que estudiaron nuestros abuelos, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos es que intentar hacer ese espacio y desde luego, como os digo, la idea de la clase frontal tiene algunas limitaciones en cuanto a que, por ejemplo, cuando somos capaces de estar viendo no solo al profe, sino a lo que están diciendo nuestros otros compañeros, la forma de interaccionar aumenta muchísimo. Por ejemplo, antes os decía Japón, el Structure Problem Solving se trabaja siempre en grupos de 4. Yo esto lo he visto en vídeos, claro, esto hay que verlo en un vídeo japonés. Dice el profesor, se levantan todos, cogen el pupitre y hacen plum, plum, plum. O sea, como lo del clon, clon, clon este de Belén, pero cogiendo todos el pupitre, o sea, 15 segundos y se ha cambiado toda la clase. Claro, yo siempre cuando veía esos vídeos decía, madre mía, ponte a hacer esto aquí, en el instituto de no sé dónde, ¿no? Bueno, vale, pero, o sea, ellos lo hacen así incluso para esa parte. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia de que verle la cara y no el cogote a tu compañero ayuda precisamente a que seas capaz de hablarlo. Luego hay otra cuestión. Y es precisamente esa idea de la clase frontal. ¿Por qué? Porque detrás de esa clase frontal también hay muchas normas de aula y muchos prejuicios. De nuevo, prejuicios que algunos podemos hacer explícitos, pero que el alumnado, incluso aunque nosotros no estemos haciendo los explícitos, los interioriza. Hay jerarquías de aula. Dónde te sientas puede depender del estatus que tengas. Y cuando digo estatus, digo tanto estatus entre tus compañeros como estatus respecto al profesor. ¿Vale? Yo hablaba mucho en clase. Diréis, no, pues sí. Entonces, ¿a mí qué me hacían? Me sentaban siempre, esto fue toda mi historia de primaria, ¿vale? Tendría que tomar algo más que agua para contaros esto. Pero bueno, ¿qué hacían? Me ponían siempre que normalmente era una compañera, había varias, pero iba rotando, que no hablaba. ¿Y dónde me ponían? Al lado del profe. Claro, a los 2 meses mi compañera hablaba más que yo. Supongo que sería por no aguantarme, claro. Y entonces iba rotando la compañera muda. ¿Vale? Entonces, claro, yo tenía muy asumido cuál era mi rol en clase, que era estar allí, luego periódicamente salía al pasillo, invitado amablemente.
Bueno, como soy de la AGB, a veces te llevas una patada en el culo y tal. Bueno, es decir, yo tenía asumidísimo que mi rol era ese, era reventar las clases. ¿Vale? Y acabé de profe, también la verdad es que... Bueno, ahora me lo dicen los profes que tuve cuando me los encuentro por ahí. Pero bueno, es decir, hay muchos roles que van ligados a eso, ¿no? Y eso es lo que pretende precisamente esta idea de romper, de mover y de revolucionar el espacio físico de la clase. Y luego hay otra cosa más, que es esa tercera que tenéis ahí, que moverse, levantarse, ponerse de pie, está muy relacionado precisamente con el control del estrés y de la ansiedad. Y hay chicos y chicas que en ese momento que están inaguantables, como cuando tienes a tus hijos que dices, si no fuera tu padre te daba un... Pero bueno, pues ese momento en el que necesitan levantarse, cuando dices, mira, abre la puerta, vete por ahí a correr 400 metros o más y luego vuelves, ¿vale? Porque si no vamos a acabar mal. Pues eso, con ese movimiento, con esa rotación, de nuevo, no es que sea magia, no es que sea magia, pero facilita. Otra práctica más. ¿Qué preguntas se pueden responder? Es decir, hablábamos del rol del profe como un profesor, una persona que acompaña, que propone una tarea, ¿vale? Y ahora llega eso, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer durante ese tiempo? Bueno, pues Peter distingue tres tipos de preguntas. Unas son las que llama de proximidad, como el comercio. Bueno, entonces, ¿qué dices? Son esas preguntas que solo van a ocurrir cuando se te acerca el profe. Es decir, esos alumnos que no preguntarían de otra forma, que tú te acercas como profe y entonces te dicen, joder, dime si vamos bien, anda. Entonces te dice, ¿va a durar mucho esto, profe? Es decir, preguntas que puede ser directamente dame la solución, o que pueden ser intrascendentes, o que a lo mejor no se atrevería a preguntar porque tiene miedo de romper con ese estatus, con ese rol, o que le contestes de una forma... Bueno, esas no hay que contestarlas. Nada. Evasivas. Segundas preguntas, las que son de dejar de pensar, las stop thinking que llama él. ¿Esto está bien? ¿Lo tenemos ya? ¿Esto es correcto? ¿Es así? ¿Es de sumar o es de multiplicar? Esta es más de primaria, pero esta es mítica. ¿Este es de sumar o es de multiplicar? Vale. Bueno, ¿puede dar negativo? Vale, Me salió un número raro. ¿Cuál? 3,5. Hostia, qué raro, tío. Bueno, es decir, esas tampoco. Esas tampoco hay que contestarlas. ¿Cuáles hay que contestar? Las que llama él preguntas que hacen seguir pensando. Seguir intentándolo, buscar otra solución, seguir trabajando. Esas son las únicas que tienes que contestar como profe. Esto es duro, ¿eh? Yo tuve la suerte de estar en una masterclass con Peter y de profes e investigadores íbamos todos a preguntarle las dos primeras. ¿Vale? Y el tío yo decía, este tío es un borde, ¿sabes? No me contesta nada. No, luego ya nos dimos cuenta que... ¿Por qué? Bueno, pues de nuevo, porque lo que no queremos es romper, o sea, lo que queremos es romper esa idea que os decía antes del contrato didáctico de que para qué voy a pensar si ya me va a decir el profe cuál es la solución. No, pues si no piensas, estás vendido. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues esto, la primera, antes que hablaban Jorge y Belén del vecino, me estaba acordando de una frase mítica que podría dar respuesta también, que era la de Rajoy, del vecino es el alcalde el que eligen los vecinos porque tal y cual. Bueno, pues es decir, una respuesta, bien, de ese estilo. No darle la respuesta, sino plantearle otra pregunta, ¿no? ¿Y tú qué crees? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y si fuera así? ¿Y si lo hiciéramos de esta otra forma? ¿Por qué crees que esto está bien? ¿Por qué crees que esto está mal? Luego tenemos también la posibilidad de mezclar los grupos, es decir, hacer como, podemos aplicar técnicas de estas de trabajo colaborativo, decir, venga, Antón, ¿estáis bloqueados? Vete ahí a hablar con el grupo de Mónica y a ver qué han hecho ellos. Y vuelves con la información. O cambiar, decir, oye, este grupo se va a la pizarra de aquel grupo y este se va a la pizarra de aquel. A ver si encuentras respuesta a las preguntas que me estáis haciendo. O... bueno, él sí que insiste mucho en no decirles esto está bien y esto está mal, porque entonces entraríamos en esa pregunta, pero decir, mirad, vosotros sois dos grupos que tenéis soluciones diferentes. Al menos uno está equivocado.
puede que los dos, ¿eh? Venga, poneros a discutirlo ahí. Es decir, buscando que la clase no finalice porque hay un profe que da la solución o que valida, o bueno, si es otro alumno, ahí ya tengo que explicar y ya tengo que negociar con él, ¿no? ¿En qué está basado esto? Bueno, pues está basado, primero en una idea de raíz de las situaciones didácticas, que es la idea de Bourdieu de la variable didáctica. Es decir, tengo que buscar o tengo que basarme, tengo que identificar en la tarea cuáles son esas variables. Yo siempre que hablo de variable didáctica, mi mente es un poco Windows 95 y visualiza un cursor de estos con una barra de estado, ¿vale? De decir, aquí tengo una variable didáctica que puedo subir, como en un ecualizador, y puedo complejizar el problema o puedo bajar y lo puedo simplificar. Pues en un problema rico, en una tarea rica, seguro que podemos identificar 3, 4 variables didácticas sin problema. Y esas son las variables didácticas que tengo que tener en mente, ¿para qué? Para dar respuesta a esas preguntas que les van a ayudar a seguir pensando. Ah, vale, ¿ya lo has hecho para 2? ¿Tú crees que está? Bueno, ¿y si fueran 3? ¿Sería lo mismo si en lugar de esto hubiésemos usado esto otro? O al contrario, si están muy atascados, lo que puedo es identificar una variable y decir, oye, vale, ya veo que no estáis ahí atascados. ¿Y si probáis con hacerlo con un caso más sencillo? Que por otra parte es una heurística típica de las de Polya, ¿no? De resuelve un problema más fácil. Y luego está muy, muy, muy relacionada también con la idea de la persistencia, que es un constructo dentro del dominio afectivo de las matemáticas que se relaciona. Ojo, todas estas variables, estos constructos psicométricos, hay que tener mucho cuidado con atribuir relaciones de causa-efecto. Tipo, pues si mejoro la persistencia, voy a mejorar la autoeficacia. No, porque lo que tenemos son muchas variables interrelacionadas, no relaciones de causa-efecto, ¿vale? O correlacionadas. Es decir, lo que sí sabemos es que la persistencia se relaciona negativamente con la ansiedad. Es decir, aquellas personas que persisten más a la hora de enfrentarse a un problema tienen ansiedades hacia las matemáticas más bajas. O al revés, si tengo mucha ansiedad, voy a dejar de intentarlo. El autoconcepto. Hay mejora en el autoconcepto cuando conseguimos que aumenten la persistencia, mejoran. Anda, lo que decíamos antes de Puigdemont. Dar a todo alumno la oportunidad de tener un pequeño logro en matemáticas. Bueno, pues ahí vemos esos dos constructos. La autoeficacia, me percibo como más capaz. Y la motivación, como me ha salido mejor, pues me motiva más. Porque todos preferimos hacerlo bien que hacerlo mal, en general. Vamos. Entonces, estas ideas de esta parte de la metodología van encaminadas precisamente con esto. ¿Cómo, cuándo y dónde planteo la tarea? Bueno, ahí lo tenéis. Verbalmente, de pie, si es posible verbalmente, ¿eh? A veces puede haber alguna limitación. Bueno, si no se puede, entonces escrito en la pizarra o proyectado al comienzo de la clase y con el alumnado alrededor. Digo lo de si no es posible porque a lo mejor pues podemos tener algún alumno que verbalmente no lo podamos hacer, o bueno, pero en general sí es posible verbalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hacemos ese planteamiento a una tarea expresada verbalmente que no queda escrita, estamos fomentando la competencia en comunicación, estamos fomentando la competencia en modelación. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál ha sido el... Es que dijo que si tenía 3 filas, que dijo 4. Eso no es trivial, ¿eh? ¿Cómo son los vecinos que estábamos antes con la cartulina? ¿Cuáles son? Estábamos hablando, no, son los que tienes aquí y aquí, que son los que tienes en diagonal, que... Esa es una formulación de un problema y eso nos ayuda a pensar y a discutir sobre el problema, a acotar el problema, a hacer una actividad que es rica ya en sí misma. Y además está también bastante estudiado que hacer ese tipo de formulaciones hace que surjan ideas que de manera escrita no surgirían. Al principio, ¿por qué? Pues porque genera una discusión más rica. Hace que la clase ya vea que esta clase va de resolver un problema.
no de que el profe primero nos va a dar clase y luego vamos a resolver un problema. Bueno, vamos a empezar con los puntos conflictivos. Y ahora esta presentación... Sí, perdón, Gregorio. Coge el micro. ¿Hola? ¿Me oye? No. No, sí, me ha dicho que... No, que lo Que ya está. Bueno, Ya. ahora, que, Dios, que también es importantísimo que, o sea, porque tú has dicho cuándo contar el problema, contarlo al principio de la clase, contarlo en verbalmente, y es importantísimo también contarlo antes de repartir las cartas de la pizarra. Ah, sí, sí. Importantísimo. Perdón. Es Porque verdad. entonces haces que la atención que le pones al problema, o el engagement, o el ya decir, mira, pues mira, podemos hacer una gráfica, una tabla, el darle vueltas. Si me ha tocado, bueno, ya me ha tocado con Lucía, pues lo va a hacer Lucía, ¿sabes? Yo paso. Y ya no escuchan el problema, ya no se lo plantean. Entonces es, claro, contar el problema verbalmente, en corro, antes de repartir las pizarras. Y eso es importantísimo. Eso era. Gracias. Sí, se me oye, ¿no? A mí ahora. Vale. La presentación no es lineal, ¿eh? Quiero decir, son 14 prácticas, vamos por las 7. No os preocupéis, que ahora voy a ir más rápido, ¿vale? Es en escala logarítmica esto. Vale. Estos chistes que se pueden hacer cuando das charlas de matemáticos, ¿eh? Chicos, es que doy clase muchas veces a gente que no me lo pilla. Venga. Bueno, pues, ¿qué pasa con los deberes? Bueno, pues respecto a los deberes, hay mucha evidencia, Belén, te va a gustar la transparencia de luego, respecto a que los hacen quienes no lo necesitan y no los hacen los que lo necesitan. Sevalar habla precisamente de que es uno de los contratos didácticos más estables. El alumnado entiende que los deberes hay que hacerlos porque los pide el profesorado y porque valen para la nota, no porque sean para aprender. Claro, ¿qué nos dice Peter? Pues que lo que tenemos que cambiar es esa idea de los deberes por lo que él llama preguntas para comprobar tu aprendizaje. Es decir, él llama que dice un rebranding, me parece que es la palabra que usa, ¿no? Como estas cosas que hacen los de marketing. Vale, y me diréis, ¿es marketing? Bueno, pues es que, chicos, a veces hay marketing del bueno también, ¿eh? Es decir, no lo llamemos deberes. Él lo que habla es, os voy a pasar una lista de cuestiones para que vosotros veáis lo que estáis aprendiendo. ¿Y qué tipo de cuestiones son? Esto supongo que luego vosotros comentaréis también, ¿no? Cuestiones de autocomprobación, cuestiones de comprensión conceptual, cuestiones relacionadas precisamente con esas variables didácticas, con plantearles algo parecido a lo que han hecho, más complejo. O cuestiones en las que tengamos que establecer conexiones y de esa manera podamos evocar aprendizajes anteriores para que digo que no se nos quede lo que hemos dado en una tarea y luego no lo volvamos a estudiar más a lo largo del curso. Entonces ahí es donde tengo que movilizar esa competencia de las conexiones. Claro, ¿cuál es la base de todo esto? Pues aquí hay mucha investigación. Os traigo simplemente 4 resultados sobre qué ocurre con los deberes en general y con los deberes en matemáticas en particular. Hay una investigación de principios de este siglo que nos dice que vale, que sí, que la frecuencia en los deberes es importante, es decir, hay que encontrar una frecuencia óptima y que está relacionada con un mayor rendimiento, pero eso no quiere decir que sea la causa, ¿eh? Vuelvo a lo de antes, ¿vale? Porque también la duración de los deberes se relaciona negativamente con el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos alumnos que rinden más son los que más frecuentemente hacen deberes. Por eso os digo que lo de la causa también está relacionado con lo anterior, es que igual eran los que menos los necesitaban, pero bueno. Y sobre todo, hay un resultado que es determinante en este trabajo y es que monitorizar, es decir, el tiempo que dedica él o la profe a monitorizar que se han completado y demás, no tiene efectos en el rendimiento. Vale, sé que son cosas que pueden sonar duras, ¿vale? Estoy hablando de evidencias de investigación, de trabajos con muchos estudiantes. Por ejemplo, el trabajo de Fang es un metaanálisis de 30 años de investigación sobre deberes y lo que dice es que la efectividad es muy baja en general y en los niveles medios, es decir, en lo que sería nuestra ESO, prácticamente nula. En bachillerato un poco positiva y en primaria un poco positiva. Compañeros de la Universidad de Oviedo, hace ya, ¿cuánto? 8 años, sí, pues,
6 años, bueno, pues eso, 15, 24, 9, ¿vale? No sabían qué año estábamos ya. Venga, hace 9 años publicaron un trabajo también de una escala muy grande, donde analizaban no solo los deberes de matemáticas, todos los deberes. Y lo que vieron es que más de 1 hora de deberes diarios de todas las materias influía negativamente. De todas las materias, no solo de mates. 1 hora ya sobra. Secundaria, ¿eh? ¿Y cuáles eran los que tenían más rendimiento? Aquellas tareas que fomentaban la autonomía y que eran tareas, como decimos en matemáticas, productivas. Es decir, no solamente repetir un procedimiento, sino que tenga que movilizar un procedimiento planteándome algún tipo de pregunta. Y esto está relacionado precisamente con lo que hemos visto del Thinking Classroom, el tipo de tareas de autocomprobación, de autonomía, de comprensión conceptual. Hay otro trabajo también que tiene un título, bueno, el título del paper ya lo dice todo, en Educational Studies of Mathematics, del 2011, que habla precisamente, son historias de estudiantes que cuentan cómo con los deberes lo que lograban era profundizar en un autoconcepto bajísimo respecto a las matemáticas y minar completamente la autoestima, porque llegaban a casa, no lo sabían hacer y entonces entraban en un círculo vicioso cada vez mayor. ¿Y cómo fomentamos la autonomía del alumnado? Bueno, pues lo que nos propone, con un enfoque que es puramente constructivista, es precisamente que esta idea de romper las normas del aula le obliga a que tenga que enfrentarse de una manera que quizá antes no lo había hecho a esos propios procesos de aprendizaje. Y de esa forma, como os decía, como sabe que el profesor no le va a contestar si esto está bien o mal, si ya he acabado o no he acabado, no me va a dar la solución correcta, tengo que trabajarlo yo, no me va a tocar siempre con las mismas personas, pues lo que vamos logrando es que ese tipo, por eso os digo que es de enfoque radicalmente socioconstructivista, ese tipo de roles que se van asumiendo, que van limitando el propio aprendizaje de los alumnos, se van mejorando. De nuevo, esto no es magia. Los resultados que constata el ILGEDAL en sus investigaciones no es por hacer esto un día, que quede claro. Empiezan los resultados, él habla normalmente de 6 semanas. 6 semanas trabajando así. De eso yo creo que vas a hablar tú luego, si el todos los días o no todos los días, ¿no, Gregorio? Si quieres comentarlo ahora. Todos los días. Vale, hay versiones, efectivamente. Él propone que todos los días. Es cierto que hay algún tipo de sesión que puede no ser así. ¿Vale? Sí, yo no Ignacio. lo hago todos los días. Normalmente de 4 días a la semana, 3. También depende, yo creo que del alumnado, o sea, que del curso, de dónde vengan. O sea, que es... Lo que quiero llegar es precisamente esta idea de que es algo que tenemos que tener como objetivo, este fomento. Es decir, no solamente queremos que aprendan mates, queremos que aprendan a hacer mates por sí mismos. Y esto es un objetivo que tenemos que tener, que a medio plazo se logra. ¿De qué forma podemos ayudar durante la clase? Es decir, lo que nos dice Peter en esta otra pauta es que tenemos que proporcionar durante la clase ayudas, hints, que llama él, extensiones, es decir, ir proporcionando otro tipo de problemas que nos puedan ir ayudando a dinamizar la clase. Claro, lo que él dice es que la Thinking Classroom es como un animal que tú tienes que ir alimentando, ¿no? Si tú pones la tarea y te olvidas, eso no va a funcionar. ¿Cómo le vamos metiendo alimentación a la tarea? Bueno, pues hay una cuestión muy importante y es que esto rompe con la idea de la clase síncrona, del profe haciendo una cosa y todos los alumnos haciendo lo mismo a la vez. Y entonces esa idea de la clase asíncrona lo que nos va a permitir es que con una tarea bien diseñada, en la misma aula hay alumnado trabajando en una parte de la tarea y alumnado trabajando en otra parte porque esa parte primero ya la ha superado. Y eso va generando precisamente en nosotros como profes la necesidad de ir atendiendo esa diversidad y de ir prestando atención a por dónde va cada uno de los grupos.
Tenemos que adaptar, por lo tanto, las tareas. Tenemos que buscar esos reguladores, esas variables didácticas, para tener previsto. Aquí también hay metodologías varias que quizá luego comentaréis. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos a veces es ir llevando como adaptaciones ya preparadas, y cuando vemos que alguien ha llegado aquí, entonces le planteamos ya, vale, pues ahora que ya habéis llegado aquí, ahora cómo lo haríais si el problema fuera este otro, ¿no? Es decir, ir llevando distintas adaptaciones, o la de simplificación, como os decía antes, que alguien se puede quedar un poco más atascado, ¿no? Eso lo que genera son unas dinámicas de trabajo tanto dentro del grupo como con los otros grupos, porque, como os digo, es también importante que cuando ya han trabajado durante un tiempo de la clase, los mezclemos, ¿no? ¿Y cuál es la idea que está detrás de todo esto? Lil Hedal nos insiste en una idea que es muy de los... No sé si esto es de adolescente o ya es de veinteañeros, ¿no? Tú ahora hablas en la uni, ¿qué tal va? Va fluyendo, tío, va fluyendo. Tal, tal. Y es que, pero, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo vas con tu novio o con tu novia? No, de momento que fluya, que fluya. Tal. No sé si esto en vuestras edades, en las que yo tengo, es todo flow, ¿no? Entonces, bueno, esa idea del flow en clases de mates es precisamente una idea que un autor checo de la que hablaba, es decir, ese lograr el momento en el que todo nuestro alumnado está metido en una tarea y está tan metido que no le importa nada más. Y ya sé que me vais a decir que esto es muy difícil y es muy complicado, y os diré, yo también tenía esa sensación. Yo doy clases desde hace muchos años en magisterio, gente que viene con una autoestima en matemáticas absolutamente derruida. Vosotros les habéis dado clase en secundaria y sabéis cómo son muchos de esos alumnos y alumnas. La autoestima absolutamente rota, ninguna capacidad para enfrentarse a un problema de matemáticas. Lo intentábamos como podíamos y no nos salía. Llevamos 3 años con el Thinking Classroom, y que acabe una clase y tengas a la gente de pie discutiendo en las pizarras, yo dije, esto no, a ver, no, que esto no pasa. Bueno, pues sí que pasa, sí que pasa. Y yo creo que las experiencias de quienes estamos con esta metodología, usándolas, precisamente consigues ese flujo de tener a la gente metida en tarea y tan metida que les está interesando y que no se van. ¿Cómo podemos hacer la consolidación de lo que vamos aprendiendo? Bueno, Peter insiste en que hay un determinado momento, el leveling este que llama, en el que vamos a tener que intervenir. Es decir, no se trata de que los alumnos hagan todo. ¿Cuándo tengo que intervenir? Bueno, pues él lo que dice es que hay que tener en ese diseño de la tarea un hito que, cuando todos los alumnos hayan llegado a ese hito, es cuando tienes que intervenir y hacer una puesta en común. ¿Metodología para hacer la puesta en común? Pues también hay varias. Puedes hablar, ahí está también la idea de que siempre hables en sitios diferentes, ¿vale? Puedes apoyarte en lo que ha hecho un grupo, compararlo con lo que ha hecho otro, pedirles que expliquen ellos, no solamente hacer tú una especie de intervención de validación, sino que sean ellos que lo expliquen y que vaya poniéndose en común. ¿Por qué esta consolidación de abajo arriba? Porque me diréis, es que el que ya ha acabado se va a aburrir. Bueno, pues no se va a aburrir, en el sentido de que esa es la idea de institucionalización de Brousseau, y una idea muy importante de Anna Sfard, otra autora fundamental, una autora que ha definido un término que se llama, en inglés es cognition, que es una mezcla de comunicación y cognición. Y lo que nos dice Anna Sfard es que no son cosas separadas. No está por un lado lo que sé y por otro lo que comunico, sino que están mezclados. Por eso ha hecho esa fusión de los términos. ¿Cuántas cosas habéis entendido cuando las habéis tenido que explicar? Y a lo mejor creíais que las entendíais. Esa es la cogmonición, en español suena todavía peor, ¿vale? La cogmonición, esta a la que habla Anna Sfard. Y en esa cogmonición hay un proceso que se llama el reificación, que es convertir en concepto matemático eso que hemos estado viendo como casos individuales, que es un proceso fundamentalmente inductivo. Yo estudio casos y a partir de esos casos genero un concepto, que es como nacen las ideas en matemáticas. Y ese proceso, para aquellos grupos que han ido más avanzados, es el que yo puedo utilizar precisamente pidiéndoles a ellos que expliquen, o a ellos que entiendan cómo han llegado un grupo que ha llegado más tarde que ellos.
Es decir, no es un proceso ni trivial ni poco fructífero, al contrario, es un proceso muy rico. Esa idea de la reificación está ahora mismo en el core de la investigación en educación matemática y está dando resultados muy potentes. Ese pensar cuando tengo que explicar cómo he llegado a algo. ¿Qué notas toma el alumnado? Bueno, pues aquí también tomar notas no es copiar, lo primero. ¿Qué notas va tomando? Yo creo que esto, Gregorio, porque lo he visto contar en Twitter, supongo que hablarás también. Esto es muy importante. Lo que nos dice Peter es que esas notas tiene que ir tomándolas con autonomía, decidiendo qué anota y qué no, y decidiendo qué es lo que va aprendiendo. Y es precisamente un proceso metacognitivo. Porque no solamente tengo que copiar lo que veo, sino que tengo que ir decidiendo de esto que estoy trabajando qué es lo relevante. ¿De acuerdo? ¿Con qué está relacionado? Bueno, pues mirad, hay mucha investigación que nos dice que precisamente el cuaderno, las notas que voy tomando, tiene que ser un ámbito con cierta privacidad. En el sentido de que si el alumnado entiende que su cuaderno está sometido a un juicio general, no va a escribir todo aquello que cree que puede escribir. Y cuando se dan esos niveles adecuados de privacidad, es un instrumento muy potente para que luego vuelva al cuaderno a aprender. Si no, lo que va a hacer es copiar cosas en el cuaderno a las que no va a volver nunca. Hay estudios que hablan de un 10% de estudiantes que repasan su cuaderno cuando está escrito de esta otra forma en la que le decimos lo que tiene que escribir. Matías Arce, un compañero de Valladolid, precisamente con estudiantes de bachillerato, lo que vio es que con esa privacidad de la que hablaban Fried y Amit, ese cuaderno sucio, con borrones, con tachones, con flechas, ese cuaderno sucio, con perdón, es un instrumento muy bueno para aprender, pero tiene que tener esas condiciones, ¿no? De permitir que sea un instrumento autónomo y de que trabajemos con él. Bueno, llegamos a las tres últimas y con esto concluyo. Las voy a tratar conjuntamente. Las tres últimas prácticas son las que se refieren a la evaluación. Bueno, la apuesta, evidentemente, si estamos trabajando de un enfoque socioconstructivista, la apuesta es una apuesta por la evaluación formativa. Es decir, tenemos que darle al alumnado una idea de dónde está, de dónde viene y a dónde va. Yo creo que lo vais a comentar. ¿Lo vais a comentar luego vosotros o no? Vale. Bueno, a ver, por ejemplo, el otro día hablando con Gregorio me comentaba cómo iban haciendo, que eran ellos los que se iban poniendo estrellas. Se definían una serie de cosas, de tareas, ¿no? de indicadores respecto a qué voy aprendiendo o cómo me veo aquí, y los propios alumnos en su caso se iban valorando, ¿no? Puede ser autoevaluación. No necesariamente tiene que ser autoevaluación, pero sí que tiene que haber un proceso informativo. Y eso está precisamente en el core de la evaluación que tenemos ahora mismo con la LOMLOE. ¿Vale? Ya lo sé, que hay comunidades autónomas donde han interpretado esto como que tenéis que definir chorrocientos mil indicadores y hacer una matriz de 8 por 400 donde cada uno pesa 0,01825%, ¿vale? Y al final te sale un número. Eso no es evaluación formativa. ¿Vale? La evaluación formativa, sin excluir que tenga que haber una calificación, aunque eso también se podría discutir, pero sin estar reñido absolutamente con la calificación, se trata de proporcionar información. Y está precisamente en la idea de que la LOMLOE lo que nos pide que evaluemos son las competencias específicas y no el resultado de un proceso que sería un estándar de aprendizaje, como teníamos con la norma anterior. Entonces, es muy importante tener esa recogida de evidencias que se puede ir acompañada precisamente del uso de esas notas o esos cuadernos que los alumnos utilizan. Y el darles una idea de qué es lo que queremos que aprendas y cómo es como queremos que lo aprendas. Es decir, lo que nos dice Peter es, si nosotros lo que queremos como indicador, por ejemplo, es que el alumnado sea autónomo, eso tiene que aparecer en la evaluación. No puede ser algo implícito en que sabe un montón de cosas y que no haya un indicador que habla de su autonomía. Si yo quiero que seas autónomo, tengo que informarte de cómo vas tú respecto a ese indicador de la autonomía. Si yo quiero que te comuniques matemáticamente, tengo que informarte cuál es mi opinión
y puede estar unida con la tuya o con la de tus compañeros si se hace coevaluación sobre cómo te comunicas en matemáticas. Bueno, de esa manera, precisamente estos 3 últimos indicadores de evaluación, sobre los que también están trabajando mucho más ahora mismo en el equipo de Peter Liljedahl, que son Peter Liljedahl y otra persona más, tampoco os penséis que son muchos, pero bueno, es precisamente el fruto de todo esto que hemos visto. Es decir, la integración de todas estas teorías, y por eso no las repito aquí, respecto a lo socioconstructivista, al enfoque competencial y a la idea de que hacer matemáticas es mucho más que hacer ejercicios de matemáticas, que tiene que ser una tarea creativa, que tiene que ser una tarea emocionalmente demandante y por lo tanto a esa emoción le tenemos que prestar atención y que tiene que ser una tarea en la que tenemos que, y vuelvo a Puigdemont, y con esto acabo, intentar esforzarnos en que cada uno y cada una de nuestros alumnos tenga un pequeño logro en su actividad matemática. Bueno, pues con esto concluyo. Muchísimas gracias. Gracias. Me he pasado de tiempo, creo, pero no, si alguien tiene alguna pregunta o algo que queráis comentar. A ver, Hola, sí. perdona. Yo tengo mucha manía para que los grupos sean paritarios, chico-chica. Y a veces tengo broncas con el alumnado porque les parece que van a cambiar de género si trabajan con los otros. ¿Hay algo al respecto o no hace falta que tenga tantas manías y Bueno, que... si son grupos de 3, con lo de la paridad No, estamos un bueno, poco fastidiados. no, No, pero me refiero, con esta metodología son grupos de 3 y aleatorios siempre. Si tú aleatorizas sí y aleatorizas siempre, entonces me preocuparía menos de esa idea. Claro, si tú vas a mantener los grupos, ahí sí que entonces el género puede ser relevante. Pero precisamente lo que Peter nos propone es que rompamos con esas ideas y que siempre sea visible que no sabes con quién vas a trabajar ese día. Incluso con conceptos de diversidad, o sea, con niveles, historias, es igual, aunque te encuentres con un grupo que los 3 son... Sí. cero a derecha. Sí, claro, porque tú a ese grupo lo que vas a tener previsto adaptación. es, como tú has hecho el diseño de la tarea, que le vas a ir alimentando esa tarea mucho más rápido que a los demás. O puedes luego utilizar, decir, oye, pues mira, vamos a comprobar, aquel grupo está un poco atascado, vete a hablar con ellos. A ver, pero no vete a hablar con ellos vete a resolvérselo, vete a hablar con ellos y luego vienes aquí y me explicas por qué están atascados. Por ejemplo, ¿no? Esa es una técnica que a mí en la uni me funciona bien. No para que vayan a resolvérselo, sino para que como formo maestros y profesores, entonces también me interesa su notice, en el que se den cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Hola, Espera, que hay Tracy. al hilo de la pregunta anterior, y si la diversidad, quiero decir, un nano de altas capacidades de los que tienen el don de ver las cosas y 2 nanos de los que les cuesta la vida verlas, ¿cómo haces que trabajen en equipo? Porque eso es lo que me pasa a mí en el aula. Claro, por eso la idea con la que trabaja Liljedahl es que uno de los 3, también al azar, sea el que escriba. Entonces, soy consciente de que son situaciones difíciles, por supuesto, ¿eh? O sea, no penséis que Peter, este hombre es un tío que vive en la nube, y os digo que ha dado clases. Por ejemplo, uno de los vídeos que tiene o que tenía en la página web es un instituto de la Columbia Británica donde la gente tarda 4 horas en llegar al instituto. Y era una clase multinivel y había de todo. O sea, que no penséis que esto es, venga, lo hacemos así y ya está. No. Entonces, esa idea de que al azar te toque con alguien y al azar tengas que escribir, no va a hacer milagros el primer día, pero va a ayudar precisamente a que ese que dices tú, el que ya lo ve, y le iba a quitar el rotulador al otro, como no se lo puede quitar, lo que le tienes que explicar al otro lo que quiere que escriba. Vale. Magia no hay, milagros tampoco. Si los hubiera no sería Peter Liljedahl, sería la Virgen de Lourdes. Espera, había otra por ahí, me parece. ¿Compaginas este tipo de práctica con clase más... Perdón.
¿Compaginas este tipo de práctica con una clase expositiva de vez en cuando o solo te basas en...? Yo en la universidad a veces hago alguna clase expositiva, pero la hago al final. Como institucionalización Exactamente. del conocimiento, ¿no? Yo en el trabajo lo que hago es empezar así y, o sea, lo que le he dado la vuelta a esa idea de la teoría. La teoría viene al final, ¿no? Entonces, primero trabajamos y luego institucionalizamos. Claro, mi trabajo es con futuros profesores, es diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso igual vosotros, ¿no? Ya lo habéis dicho antes, que lo usáis en todas las sesiones, ¿no? O prácticamente. Lo que sí es que a este respecto Lil Hedal no es taxativo, en el sentido de decir, usa solo esto, ¿vale? Pero lo que te dice sí es usa mayoritariamente esto. Lo que no tiene sentido es que tú hagas una clase cada 15 días así. Porque entonces todo este trabajo de subvertir las normas del aula, de romper los roles del alumnado y demás, no lo vas a lograr. Aquí hay otra. El que escribe porque él ha pensado algo o porque por consenso han establecido algo y lo ha decidido pensar. No hay una regla fija, es decir, tú puedes tener el rotulador y empezar a escribir, pero evidentemente sí que tienes que hablar con ellos, que tienen que escribir también lo que los otros le dicen, ¿no? Pero precisamente esa idea de pon no sé qué, pon no sé cuántos, de poner el problema al principio y poner la pizarra, hace, ya lo verás, que muchos empiezan a escribir primero lo que ellos tienen en la cabeza, pero luego a lo que le van diciendo los demás. Sí, sí. El rotulador no es solamente que fomenta la comunicación, lo que fomenta es la negociación. Claro. 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 Cada grupo es autónomo en el sentido de decir, hay grupos, lo vas a ver, que escriben todo lo que se les ocurre a todos. Y hay otros grupos donde antes de escribir negocian, buscan, no, hazlo así y tal. Bueno, esta tarde vamos a seguir